Yo tengo la suerte de poder estar al lado de uno de mis ídolos profesionales, que es el doctor José María Gay de Liébana, y saludas. Don José María, en primer lugar le damos una gran bienvenida de Gresol y para nosotros es un privilegio tenerle otra vez con nosotros, no es la primera vez que viene, y desde Gresol le quiero trasladar el reconocimiento a una historia de éxito profesional que usted tiene. No solamente están las historias de éxito empresariales, también existen historias de éxito profesionales y para nosotros una gran historia de éxito profesional es la suya. Lo consideramos un gran divulgador de la economía, un muy buen profesor que lo está demostrando en todos los medios de comunicación, en los mejores foros empresariales y profesionales que se publican. Y, por otro lado, también le he de reconocer que yo personalmente, para mí, es usted una persona muy cercana a la que escucho cada día, veo casi cada día y leo cada día. Porque ahora leeremos. Yo, a diferencia de en las otras presentaciones, sí que voy a presentarles el currículum del doctor Gay de Liébana. Es un currículum que aquí nos dice que es de manera sucinta, porque es un currículum muy extenso, muy profundo, muy laborioso, del que yo estoy profundamente, le admiro, realmente le admiro por llegar a tener usted este currículum. Les voy a leer. Es doctor en Ciencias Económicas, pero además también es doctor en Derecho. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, que preside el doctor Rocafort. Alfredo Rocafort, con orígenes y raíces aquí. Sí, ¿Se oye o no se oye? Yo creo que no se oye. El on, no hemos puesto el on. El on. La diadema, no, yo iba diciendo gracias. ¿No hay del diadema? Sí. No, porque ya que me han puesto la diadema, lo digo para no ir así. Perdón, presidente, tema técnico. El directo tiene normalmente estos riesgos que el on. No se preocupe. ¿Ahora? Sí. Y pro, la orella. Bravo. No, decía, un comentario. Muchísimas gracias, porque no se ha oído. El doctor Rocafort tiene orígenes de aquí, de esta tierra, precisamente, el gran Alfredo. Yo tengo una buena amistad. Sí, hombre. Continuamos. Es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona. Es miembro de honor del Consejo Superior Europeo de Doctores y de Doctores Honoris Causa. Es licenciado en Economía, es licenciado en Derecho, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es perito y profesor mercantil, es diplomado en Ciencias Empresariales, es diplomado en Estudios de Dirección de Empresas por ESADE, es abogado colegiado, tiene una dilatada también labor profesional como abogado colegiado también, es censor jurado de cuentas, miembro del Instituto de Censores Jurados, es auditor de cuentas, es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, a la que me honro pertenecer, y es miembro del Registro de Economistas de Asesores Fiscales, a la que también me honro ser compañero suyo. Es vocal de la Comisión de Principios Contables en España de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, que es la entidad más importante en España para la doctrina en términos de contabilidad. Forma parte del Consejo Asesor de la Asociación Catalana de Contabilidad y Administración, Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, ACCID. Es miembro de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, de la SEPUC. Bien, en 2017 se le concede por la Asociación Europea de Economía y Competitividad la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo y se le nombra consejero de honor de la asociación. Es profesor invitado en múltiples universidades y escuelas de negocios españolas y extranjeras. Como les he dicho antes, es conferenciante en múltiples foros y congresos académicos y empresariales, en los más importantes. Siempre ha estado en José María Gay.
y colabora en algún que otro medio de comunicación. Colabora en la COPE, todas las mañanas, esta mañana a las 7:30 ya lo escuchan. Carlos Herrera. Con Carlos Herrera. Escribe diariamente en La Vanguardia como comentarista económico. Con Ramón Rovira. Economía, con Ramón Rovira. Colabora habitualmente como analista económico en el programa Espejo Público de Antena 3 con Susana Griso. Colabora también con Ana Rosa Quintana en Telecinco. Colabora en Las Mañanas de 4 con Javier Ruiz. Exacto. En El Cascabel de la 13 Televisión, también presentado con Antonio Jiménez. Colaborador habitual en Els Matins y Vendes de TV3. Sí, señor. Colabora en Televisión Española, en La Sexta, en EITV, en 8TV, en Televisión Autonómica de Canarias, en BTV, en Telemadrid. Sí. Bueno, hay ratitos sueltos, ¿eh? No, entre sitio y De las sitio. radios, hemos mencionado la COPE, pero también colabora en Radio Nacional de España, en Onda Cero, en la SER, en Aragón Radio, Radio Euskadi, Radio Canarias, Cataluña Radio, RAC1, Intereconomía, Gestiona Radio. Y, como desde luego esto no le ocupa mucho tiempo, además colabora con televisiones europeas, norteamericanas y asiáticas. Los fines de semana, supongo, escribe artículos importantes de economía y además escribe libros. Entre el último, creo que es el último, La gran burbuja del fútbol, los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del fútbol, del mundo. El anterior, que tengo el honor de... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Verdades, mentiras y deberes pendientes de la recuperación económica del 2015, como vamos a hablar de nuestro libro, en Editorial Planeta, y de esto. El anterior, España se escribe con E de endeudamiento, radiografía de un país abocado al abismo, en Deusto y Planeta, pues sí, del 12, pero que se podría escribir hoy también. Sí, habría que actualizarlo más. Y yo diría que es más endeudamiento. España se escribe con más E de más endeudamiento. La E más grande. Bueno, es vicepresidente del Tribunal de Arbitraje Deportivo de Cataluña. Además, tiene tiempo, es una afición grande, es el deporte y especialmente el fútbol. No hay mucho trabajo, gracias a Dios, pero... Bueno, pues es presidente de la Cámara de Mediación y Tribunal de Arbitraje Esportivo de Cataluña y es socio y accionista del Español, del Real Club Deportivo Español. El otro es el señor Cheng Cheng Cheng. El otro. Pues hasta aquí una sucinta muestra. Era mucho más, yo no he querido contar todo, hay mucho más por parte del currículum de una historia de éxito profesional que es la del doctor José María Gay de Liébana y Saludas. Por mi parte, puede usted empezar cuando quiera. Presidente, gràcies de todo corazón, no lo esperava. Gràcies a tots vostès, no esperava jo aquesta presentació, pensava que seria una miqueta més lleugera i gràcies de todo corazón por esta presentació. Molt content d'estar a la selva del camp, i aleshores jo aquí he arribat amb un dubte que ja aniré resolvent els propers minuts, que realment vostès si són o del Barça, o de l'Espanyol, o del Reus, o del Nàstic, però ja després ho aclarirem. Yo, con permiso, voy aquí a explicar un poco cómo está el patio. Lo digo porque entre los amigos que me han precedido prácticamente no hemos podido... Bueno, tengo que ajustar un poco el tiempo porque soy consciente. ¿Ya la presentación está en marcha? Perfecta. Tenemos que ajustar un poco el tiempo más que nada para que coman, porque imagino que esta tarde tienen todos alguna que otra actividad. Y por tanto voy a ir muy al grano, ¿no? A mí me preguntaron, tienes que hablar un poco, me propusieron, tienes que hablar un poco de lo que sería, digamos, la economía mundial, española y catalana. Voy a hacer una cosa, empiezo por la mundial y acabaré por la catalana. Y entonces, bueno, simplemente para empezar por la mundial, recordarles que hace 10 años que pasó lo que pasó y que hace 10 años que vivimos con lo que pasó. Y por tanto quiero decir que lo que pasó no se fue, sino que ya forma parte de todos nosotros. Entonces aquí, para que nos hagamos una composición de lugar, yo lo primero que hago es presentar siempre el PIB de las grandes potencias del mundo, ¿no? Para tener una referencia, porque muchas veces la gente, digamos que sin conocimiento de causa, dice no, es que el país que tiene el PIB más grande del mundo es China.
Bueno, China lo puede tener por paridad de poder adquisitivo, pero realmente, como pueden ver, los Estados Unidos de Norteamérica son la primera potencia económica. La segunda sería la Unión Europea, una Unión Europea que ahora se verá mermada por la salida de Reino Unido. Luego estaría la zona euro no se verá mermada por la salida de Reino Unido, con lo cual quiere decir que nosotros tenemos el lujo de pertenecer a los que sería al día de hoy la segunda potencia económica a nivel mundial, pero por países es cierto que después de Estados Unidos viene China, que va apretando muy fuerte, con mucha disciplina, con mucho rigor, también con problemas derivados de lo que sería el crecimiento. Y luego hay una serie de países a los que no prestamos mucha atención, como por ejemplo Japón. Japón es un país al que no le damos la merecida atención y está apretando muy fuerte. Y vean que luego viene Alemania, luego viene Reino Unido, pero atención porque después hay una serie de cambios que si lo comparamos con lo que ocurría al acabar 2016 ya nos tiene que servir como de un toque de atención. Es que después de Reino Unido viene India, por delante de Francia, y por delante de Italia está Brasil, y luego viene Canadá, y luego viene Rusia, y luego viene Corea del Sur, y luego viene Australia, y luego viene España, y luego viene México. Con lo cual, yo se lo digo para que ustedes lo tengan muy claro, yo soy del Español y soy consciente de que este año no juego la Champions League. Por tanto, se lo digo para que ustedes sean conscientes de dónde estamos a nivel mundial. Muy bien. Primera reflexión que yo creo que conviene destacar. Segunda reflexión. ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento? Yo no voy a entrar ahora necesariamente en si el crecimiento será para el año 2018 del 3,8, del 3,7, si el año que viene. Lo que quiero que vean es que hay que ver en estos momentos la economía, cómo se va a comportar, cómo se ha comportado en los 2 últimos años, cómo está hoy y cuál es el futuro que nos espera. Y tal y como podemos ver, el crecimiento de la economía a nivel mundial empieza un poco a flojear. Por tanto, quiere decir que lo mejor de estos años ya ha pasado, por decirlo de esta manera, o está pasando ahora. Por tanto, quiere decir que el futuro ya no será tan esperanzador. Fíjense bien que las economías avanzadas crecen de una manera lenta, pero además con una tendencia al decaimiento. Mientras que, en cambio, las economías que son emergentes y países desarrollados van apretando mucho. Y esto, para que ustedes lo entiendan, lo comparo con lo que sería una vuelta ciclista. Y en una vuelta ciclista, ahí hay siempre unos que van en cabeza, que van pedaleando con una cierta suavidad, y después lo que hay es el pelotón. Y en el pelotón siempre hay algunos que van pedaleando ahí con más fuerza, más fuerza, más fuerza. Y acaba el Tour y aquellos que habían peloteado con más fuerza lo acaban ganando. Por tanto, quiere decir, ahora estamos en el año 2020 con la perspectiva, no preguntémonos en este momento cómo estaremos en el año 2030 o en el año 2050, porque Vietnam estará por encima de España. Simplemente lo digo para que ustedes ya sean conscientes de ello. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Mientras tanto, el mundo está con un batiburrillo tremendo. Tenemos aquí un tema de proteccionismo que es auténticamente brutal. Tenemos aquí lo que pueden ser los mercados financieros que en estos momentos están ahí, digamos, con un poco a punto de corregirse. Luego tenemos también lo que sería la debilidad de las divisas, tenemos un mundo que está muy endeudado. Para salvar la crisis, para salir de la crisis, se ha puesto dinero, expuertas, y ahora lo que tenemos aquí es una deuda mundial que está prácticamente acercándose a los 200 billones de euros, es decir, que es casi 3 veces el PIB que somos capaces de generar, y luego resulta que tenemos además dudas sobre el crecimiento en los países emergentes, fundamentalmente en el gran emergente que es China, pero luego también unas inquietudes con redoble de tambores en lo que sería en este caso Turquía, Argentina, Brasil, en definitiva lo que serían esas economías que dependen del dólar, esas economías a donde el dinero cuando era muy barato iba fluyendo y ahora que se encarece no van a poder pagar las deudas y el dinero va a salir de ahí. Pero luego también nosotros tenemos aquí en Europa un impacto que es el impacto del Brexit, vamos a ver cómo acaba esta historia, y luego hay algo que para mí es muy interesante y es el problema, digamos, de las olas populistas y de los extremismos en Europa. Es decir, Europa no hace falta, si yo fuera enemigo de Europa, que no lo soy en absoluto, no hace falta que yo pusiera aquí, digamos, unos tanques apuntando, unos misiles apuntando a Europa. Europa ella solita se está destruyendo. Por tanto, esta es la realidad. Europa no va hacia adelante, Europa no tiene líderes y en Europa cada uno de nosotros procuramos fastidiar al de al lado, con lo cual quiere decir no hay un sentimiento como en los Estados Unidos de Norteamérica de unidad para empujar y para ir adelante, o como tienen en China o como tienen en otros países. Y
esto a la larga, en definitiva, se paga. Y luego tenemos el inconveniente del precio del petróleo con la OPEP, con el recorte. Tenemos Venezuela, que está desplomada la producción, ya ven ustedes una tasa de inflación de 1 millón o de 10 millones%, algo desmesurado. Y luego tenemos las sanciones a Irán. Claro, Irán es un gran productor y muy barato de petróleo. Y entonces, claro, los iraníes que están haciendo siguen sacando petróleo, pero no lo pueden vender. ¿Y dónde lo ponen? En los barcos que tienen en el Golfo Pérsico. Y entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que al final ya no cabrán barcos en el Golfo Pérsico. Y cuando ya no quepan barcos con petróleo en el Golfo Pérsico, pam, 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 los iraníes empezarán a enfadarse, los norteamericanos se enfadarán. Y esto será en el año 2020 con las elecciones, y el amigo Trump ahí pondrá en definitiva todo lo que sería esa necesidad de armamento y de la industria armamentística para crecer el PIB. Por tanto, las cosas ya más o menos las vemos claras, ¿verdad? Fíjense, estas son las tasas de crecimiento de lo que sería el mundo avanzado. Los Estados Unidos están viviendo su mejor momento, la eurozona no vive su mejor momento, Alemania está de aquella manera, Francia está con el amigo Emmanuel Brigitte de aquella forma también, Italia crecimiento anémico, en España suerte. ¿Tenemos a la ministra luego o no la tenemos a la ministra? No. No viene. Entonces, lo digo porque era el tema de crecimiento robusto, o sea, lo del crecimiento robusto, porque ya ven ustedes del 3,2, 3, 2,3, 2,1, 2, por tanto quiere decir el crecimiento robusto, pero bueno, si esto es robusto, pues nos alegramos, ¿no?, de lo que sea la robustez del crecimiento. Japón va de aquella manera y Reino Unido que está de aquella manera. Bueno, en definitiva aquí tenemos una serie, digamos, de problemas dentro de lo que sería el panorama de la economía europea, que yo creo que son importantes, pero mientras tanto me gustaría que ustedes miraran a Estados Unidos. Soy consciente de que Estados Unidos está viviendo un momento muy dulce, pero soy consciente también de precisar algunas cosas. La primera de ellas es que en estos momentos hay cientos de miles de millones de dólares que están volando por encima del Atlántico hacia Estados Unidos. Es decir, la repatriación de los beneficios de las grandes compañías tecnológicas que recuerden que solo en Dublín tienen más de 2 billones de dólares. Por tanto, quiere decir que al pasar la tributación del 35% al 15%, o en según qué casos al 8%, esto ha hecho que todo ese dinero vuelva a Estados Unidos. A partir de ahí hay unos salarios más elevados, hay unos buenos repartos de dividendos y quiere decir que la economía norteamericana va viento en popa, con una tasa de paro del 3,7% y además con una tasa de inflación que empieza a ser ya consistente y que es una inflación subyacente. Por tanto, quiero decir, ya no es que dependamos aquí de volatilidades de precios de alimentos frescos y del petróleo. Por tanto, quiero decir que ahí está Estados Unidos dándole. Yo creo que Donald Trump es un pedazo de bruto, pero sin embargo, al margen de lo que son las medidas que pueden fastidiar en el mundo por la medida proteccionista, el amigo Trump está haciendo que la economía norteamericana vaya bien y se necesita a alguien que sea el gran tigre blanco aquí, que no tenemos ningún tigre blanco en Europa porque aquí realmente no tenemos gente que nos dé ningún estímulo. Bueno, nosotros aquí tenemos un problema, que es que recuerden que el próximo día 1 de enero se va a retirar ya la política monetaria. Por tanto, lo que ha sido este dinero que a borbotones que ha venido del Banco Central Europeo no va a existir y a partir del próximo verano el dinero tendrá un precio, con lo cual quiere decir que entraremos ya en la normalización de los tipos de interés. Si miramos los países emergentes, son países que van creciendo a unas tasas que realmente son apabullantes en comparación con lo que sería el mundo avanzado. Ahí está China, con algún momento que otro crítico. China tiene un problema sobre todo que es de deuda, tiene mucha deuda, no mucha deuda pública, pero sí tiene un problema de deuda, de lo que sería deuda empresarial, que es una deuda pseudo pública, porque hay mucha empresa que es pública y luego tiene un cambio en estos momentos, digamos, de orientación económica hacia más el consumo interno, dejarse de vender tanto en el mundo externo. Pero mi hijo está ahora en estos momentos en China y voy contactando a cada momento con WhatsApp, porque él está en la China profunda, ha ido a rodar una película, La China Profunda, y ahora ya se iría hacia Shanghái, debe estar volando a Shanghái, pero me he explicado cómo es la China Profunda, una ciudad de solo 30 millones de habitantes, que no había ni un caucásico, no había nadie, solo chinos que no hablan nada más que chino. Dice, pero qué disciplina, qué gente, qué rigor, cómo trabajan, de qué manera y tal. Digo, exactamente igual que aquí en Barcelona, hijo, ya lo ves. Bueno, y entonces, claro, aquí hay un momento en el que nosotros nos hemos de plantear también algunas cuestiones a nivel de cómo está el mundo. Yo creo que hay un poco de estancamiento secular, es decir, que el mundo no va a crecer con la alegría que ha crecido
en años pasados. Tenemos aquí lo que sería Brexit, el amigo Trump, Le Pen, la ultraderecha alemana, Austria, Italia, España, la propia Cataluña, Suecia, en definitiva, son una realidad de lo que estamos viviendo, de que la gente está descontenta. Una gente que está descontenta y que entonces lo que se hace es decir, en contra de la globalización vamos a poner en marcha la desglobalización, vamos a crear protecciones, vamos a crear barreras para que no pueda entrar el enemigo chino, el enemigo japonés, el enemigo hindú, y esto a su vez provoca que los otros digan, pues también vamos a poner barreras para que no venga el otro enemigo, y nos encontramos con lo que sería una parada del comercio mundial que puede afectar aproximadamente al 0,9% del PIB mundial, que son 70 billones de euros. Luego tenemos aquí la crisis de los países emergentes, que se ha resuelto a base de poner dinero, de regalar dinero. Pero luego tenemos aquí un inconveniente también, que es el llamado crecimiento no inclusivo. Es decir, al día de hoy hablamos del crecimiento del 2%, del 3%, pero sigue habiendo gente que no tiene trabajo, sigue habiendo gente que vive en situación de exclusión social, y esto ocurre en España y ocurre en muchos países de Europa. Y luego tenemos la aceleración de los cambios tecnológicos. Hemos de ser muy conscientes de que dentro de pocos años habrá mucha gente que está trabajando y que dejará de trabajar como consecuencia de lo que sería la robotización, la automatización. Y esto no es que sea para la mano de obra de abajo, esto va a pasar en los niveles medios, es decir, los niveles medios o realmente somos super cracks o vamos a quedarnos totalmente desfasados. Y todo esto va provocando lo que sería una frustración ciudadana, porque vemos que nuestros hijos van a tener un futuro que no es como nosotros querríamos que fuera. Y vemos que yo, por ejemplo, me he podido comprar un piso y una casa fuera, pero veo que, bueno, mi hijo se lo podrá hacer, pero la mayoría de los hijos de mis amigos no lo pueden hacer y dicen no podrán tener ni un coche de su propiedad. Y los chavales van cambiando y entonces nos vamos dando cuenta de que estamos cada vez más en una sociedad que vamos a menos. Bueno, todo esto tiene, digamos, algunas otras cosas, no voy a cansarles porque además antes de comer hablarles del efecto coyote, es decir, que en el 2020 esto va a caer al vacío, también sería amargarles la comida, pero sí que me gustaría a mí insistir en un aspecto, dado que estamos en la Fundación Gresol, a lo que és el cor de Tarragona y per tant lo que es este lugar tan maravilloso en el que hay mucha investigación y desarrollo, y me gustaría explicar el porqué de la potencia económica. Ustedes ven ahora esta diapositiva y probablemente alguno de ustedes dirá, bueno, este tío ya vuelve a poner la primera diapositiva, ha sacado la Unión Europea, ha sacado la zona euro y nos vuelve otra vez con la primera diapositiva. Pues efectivamente es cierto, yo normalmente con una diapositiva soy capaz de estar un día entero hablando y con dos doy un curso, digamos, de 365 días. Pero hay un pequeño detalle cuando vemos este ranking, ¿no? Vuelvo otra vez por el principio para que quede bien claro. ¿Cuál es la primera potencia económica del mundo? Los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Y entonces cuando yo me hago la pregunta de por qué los Estados Unidos de Norteamérica son la primera potencia económica del mundo, entonces digo, vamos a ver, porque es un país grande, porque tiene muchos recursos naturales, porque América es América, por el viejo oeste americano o seguramente por la industria de Hollywood. Ahí, quizás sí, igual es la industria de Hollywood. Y por el amigo Clint Eastwood, seguramente. Y por John Wayne, seguramente, bravo y tal. Y no voy desencaminado. No voy desencaminado porque en los Estados Unidos de Norteamérica es el país que tiene más premios Nobel. Son 284 premios Nobel. Este año, salvo 3 premios Nobel, todos los demás han recaído en ciencia e investigación a profesores norteamericanos, salidos de las universidades norteamericanas. Y en Estados Unidos hay 284 premios Nobel y en España tenemos 7, pero yo he puesto 8 entre paréntesis porque incluyo a Mario Vargas Llosa, que es la pareja sentimental de Isabel Preisler. Por tanto, quiere decir que tampoco es que haya tanta diferencia entre los 284 de Estados Unidos y los 8 nuestros. Hay 204, lo digo a nivel de diferencia. Por tanto, aquí quiere decir que tenemos una asignatura pendiente. Fíjense bien que si yo miro el mundo cómo ha cambiado, y lo digo porque estamos en un momento muy cambiante y una revolución tecnológica, en el año 2000 la primera empresa del mundo era una empresa industrial, General Electric, y luego había otras empresas, Cisco, conocidas, estaba por ahí Exxon. Fíjense bien que una empresa como Pfizer, del sector farmacéutico, era por capitalización bursátil la 4ª empresa del mundo.
Fíjense que en el año 2006 el mundo era de las petroleras. General Electric había caído a la segunda posición. Hoy General Electric ya ha salido del Dow Jones. La fundadora del Dow Jones ya en estos momentos ya está fuera. Y fíjense bien que acá estaba ExxonMobil como la primera. Vean que Microsoft ya estaba en el año 2000, vuelve a estar en el año 2006. Luego había un banco y luego el resto eran empresas petroleras. Y ahora es el momento aquel en el que siempre, presidente, tengo que sacar el iPhone, porque yo tengo un iPhone acá. Pueden verlo, es un iPhone. Está bien, ¿no? Es el 8, el grande. Y entonces me van a permitir que lo ponga aquí, pero que lo saque. Porque es que aquí el iPhone no se había inventado en el año 2006. Y en el año 2018, la primera empresa del mundo por capitalización bursátil que ha superado el día 2 de agosto la cifra del $1 billón es esta empresa que en el año 2006 esto no se había inventado. Solo había un aparatito que veíamos a niños raros que iban con unos auriculares, ¿verdad? Que decíamos, deben tener algún problemita a nivel de audio o algo y tal, que era el llamado iPod. Por tanto, quiere decir que esto ha cambiado de una manera brutal en pocos años. Pero fíjense bien que la segunda empresa del mundo es Amazon, que Amazon es una empresa que tiene menos beneficio que Inditex. Gana $3.000 millones. Inditex gana 3.800 millones de euros. Fíjense bien que la tercera empresa del mundo es Alphabet Google, una empresa que en el año 2000 ni se le esperaba ni nadie se le imaginaba. Al día de hoy, sin Google no sabemos hacer nada, ni salir de casa, ni ir a un sitio, ni cómo se tiene que entrar, ni dónde está tal baño. Y luego está Microsoft, que sigue estando. Y luego está Facebook con todas las vulnerabilidades, con todas las fugas que hay y tal. Y luego está el amigo Warren Buffett, el gran inversor por antonomasia, el hombre que sabe invertir, el dueño de la alimentación de Kraft, el dueño de Coca-Cola, el dueño del Banco de América y el segundo accionista de Apple. Precisamente. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que el mundo ha cambiado de una manera brutal, brutal, brutal. Y si ustedes miran las 20 grandes empresas que hay en el mundo, no hay ninguna empresa europea. Ninguna empresa europea. Fíjense bien, esto es una vergüenza propia. Sé que alguno debe decir, oye, que le estás cagando. Yo, 65 años, nunca la he cagado, les digo a mis alumnos, porque claro, aquí está Suiza, ¿no? Y dice, no, es que está Suiza y tal. Un momento. Estoy hablando de empresa europea de la Unión Europea. Es decir, Suiza es un mundo aparte, porque claro, aquí, por ejemplo, si preguntamos ¿cómo se llama el presidente de Suiza? Descolocados todos. ¿Cómo se llama el primer ministro de Suiza? Descolocados todos. ¿Cómo se mueve el primer ministro de Suiza? Coño, va a trabajar en metro igual que aquí. Exactamente igual que aquí. Esa es la ventaja que tiene. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos empresas americanas y tenemos empresas chinas. Fíjense bien que la única representación que hay es de una empresa de fuera de lo que sería el contexto de la Unión Europea. Pero aquí hay algo muy importante. Cada país llega a ser lo que quiere llegar a ser. Y cada país va a llegar a ser lo que invierte en investigación y desarrollo. Miren ustedes España cómo está dentro de este ranking, pero para tener una referencia que miramos enseguida arriba y abajo en lo que serían distintos países europeos, yo les digo, no solo miren arriba y abajo, sino miren Portugal, que está invirtiendo más en I+D, y al día de hoy, ¿qué pasa? Que al día de hoy que puede haber un adiós de empresas radicadas en España como consecuencia de la inestabilidad política, tributaria y la inseguridad jurídica, se van a Portugal. Y en Portugal están destinando el 1,29% del PIB a I+D. Y aquí estamos destinando el 1,17%, que ahora es más bajo, el 1,13%. Pero ¿qué pasa? Estamos ahí, vemos a China, y cuando vemos a China vemos el PIB, la parte que destina a investigación y desarrollo. Vemos Japón, vemos aquí Corea del Sur, que está destinando más del 4%. Y en Corea del Sur, ¿qué ocurría cuando estalló la guerra de Corea, que separó a la Corea del Norte, la del chaval de los misiles, y la
la Corea del Sur, la de los currantes, bueno, los del norte también curran, pobrecitos. ¿Y qué pasó ahí? Que el 90% de la población eran analfabetos y al día de hoy el 80% de los coreanos son licenciados universitarios. Así va un país, así va un país. Pero claro, ahí no se están de coñas, ¿eh? Quiero decir que si hay un presidente que es un poco corrupto y tal, una presidenta a la cárcel fuera, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Quiere decir que aquí nada de puñetas y tal. Bueno, en definitiva, ¿qué ocurre? Que esto es lo que hay que mirar y si no, nosotros no vamos a prosperar. Vamos a hablar de la situación económica de España. Voy a ir rápido. En primer lugar, voy a ir rápido porque recuerden que los economistas siempre hablamos en porcentaje del PIB, que es una forma y manera de que nadie lo entienda. Por tanto, quiere decir que nuestra economía, tal y como pueden ver, fue aumentando desde el año 2000 hasta el año 2006, a partir de ahí entramos en el valle y luego a partir de ahí lo que ha pasado ha sido que nos hemos recuperado, era muy fácil recuperarse, pero vean que ahora realmente por más crecimiento robusto que nos digan que tenemos, estamos de capa caída. Aquí, digamos, hay varias cosas, ¿no? Pero en estos momentos yo les doy mi opinión, mi personal opinión, y mi personal opinión es que estamos exactamente igual que en el año 2008, que la palabra crisis se va a retirar del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua porque estamos con un crecimiento robusto y vamos viento en popa y me da la impresión de que hay una ceguera gubernamental que nadie se da cuenta. Saben ustedes que Bruselas ha dicho que lo de los presupuestos, que de qué va, ¿eh? O sea, ha dicho de qué va, porque claro, yo cuando vi los presupuestos el otro día me quedé impresionado porque yo, vaya, no puedo decir que sea un fan de Montoro, ¿eh? Montoro es un hombre que lo ha hecho todo mal, ¿eh? Lo digo con todo el respeto, pero desde luego me quedé impresionado porque al menos cuando presentaba algo estaba desarrollado y tal. Los presupuestos son 4 diapositivas y una quinta que pone muchas gracias, así a lo grande, y luego son 3 folios y medio y ya está, pero que no hay ninguna premisa, ninguna base, ningún punto de partida y en principio lo han presentado así. En Bruselas les han dicho, oiga, expliquen esto y explíquennos de qué va y cómo va y tal. Entonces, claro, aquí me parece que vamos a tener un problema de que no tenemos lo que sería la brújula para conducir a España y en este caso también, bueno, y en Cataluña exactamente igual, no tenemos brújula para ir hacia ningún lado, ¿no? Bueno, hay cosas como, por ejemplo, lo que es este descenso del crecimiento de la economía española, es el último dato del segundo trimestre, vean que está decreciendo la economía española, y luego también que nosotros creíamos hasta hace unos meses que realmente el sector exterior es el que tiraba de la economía española y ahora nos vamos dando cuenta cuando se revisan las estadísticas del Instituto Nacional que realmente lo que está tirando es la demanda, por tanto quiero decir el consumo es el que está tirando y el sector exterior no está tirando tanto porque se resiente de lo que sería la situación que hay tanto a nivel mundial como concretamente en Europa. Y esto nos lleva a lo que sería pues una ralentización en el crecimiento de la Unión Europea. Alemania es la gran locomotora y está un poquitín, digamos, en unos momentos no muy alegres. Luego tenemos el Brexit, el precio del petróleo, Italia, y lo que aquí ha habido fundamentalmente en cuanto al consumo ha sido que había un estreñimiento por parte de la gente de querer consumir pero no evacuaba. Y finalmente ya ha habido un momento que ya saben ustedes que al final dices, oye, bueno, tú voy a evacuar y haces la gran evacuación. Y en este caso la gran evacuación ha sido el gran consumo que hemos tenido entre el año 2016 y 2017. Esto ha pasado, ahora la gente vuelve a la normalidad y además con lo que sería una cierta preocupación. Bueno, aquí está el cuadro macroeconómico que presentó hace 2 semanas el Banco de España. En principio yo me voy a referir a alguna de las magnitudes. El PIB, como pueden ver, se confirma que va bajando y luego hay un tema que es el del consumo privado, la inflación que en principio se mantendría un poco elevada, aunque aflojaría, pero luego viene el consumo privado. Tal y como pueden ver, la tendencia que hay del consumo privado es que este año crecería el 2,2%, por tanto menos que el año pasado, y luego va a ir creciendo menos. Y luego tenemos aquí un tema que es de momento lo que está aguantando un poco la economía, que es la inversión de los empresarios. Por tanto, quiere decir, todavía están haciendo inversión empresarial y esto aguanta. Y luego lo que hay, aunque no tiene un impacto muy fuerte debido a la debilidad de los números, pero también estamos teniendo una inversión en construcción que se está reanimando algo, con lo cual hemos de confiar en lo que sería que esto vaya tirando, aunque no es como años atrás. Y hay una cuestión que yo sí quiero destacar, que es el tema del crecimiento del empleo, los puestos de trabajo que en principio crecieron
en el año 2017 en un 2,9%, pero vean cómo esto va perdiendo fuelle. Pero además hay un pequeño detalle que precisamente ayer comentábamos en Buit Televisión, que es el concerniente a que la mitad de los puestos de trabajo que este año se van a crear están configurados por lo que sería gente con el salario mínimo. Atención ahí. Y ahora se va a subir el salario mínimo, con lo cual, ¿qué quiere decir? Normalmente el contratador de salario mínimo no es la gran empresa, acostumbra a ser la pequeña y mediana empresa, con lo cual esta pequeña y mediana empresa dice, ahora me incrementan a mí el coste de este trabajador, pero además esto ¿qué comporta? Comporta más carga social, la cuña fiscal, con lo cual voy a ver si con los que tengo ajustadito, que hagan más horitas y vamos a tirar hacia adelante. Por tanto, a mí me da miedo que aquí haya un poco, digamos, de bajón en lo que sería, digamos, este aspecto. Y luego viene la otra parte son estas empresas industriales que ya saben que están cerrando por Galicia y Asturias, está cerrando Alcoa, el gran rey del aluminio, impresionante, porque yo acabo de recibir, cuando venía de aquí, un correo electrónico de una entidad pública de ahí que me dice, oiga, ¿usted puede darnos una conferencia a la gente de aquí cómo reinventarse a partir de una gran empresa, lo que hay que hacer que nos abandona y tal? Encantado de la vida, vamos a ver ahí qué podemos hacer y tal, pero quiere decir que hay preocupación. Pero hay otra preocupación, porque aquí estamos a 200 kilómetros de Valencia y recuerden que en Valencia hay un foco industrial muy importante que es la fábrica Ford de Almusafes, y saben que de momento Ford ha decidido paralizar todo tipo de inversiones aquí y antes de final de año va a tomar una decisión de qué hace con la planta Ford de Almusafes, con lo cual quiere decir que cuidado, porque en estos momentos el tema industrial aquí en España, ante la inestabilidad que hay, puede provocar retiradas de capital y concentrarse en otros lugares de Europa que sean como más favorables. El tema del paro, me preocupa el tema del paro. ¿Y por qué me preocupa el tema del paro? Me preocupa el tema del paro porque es un paro estructural, como ahora voy a comentar, y me preocupa el déficit y me preocupa la deuda pública, tema que yo ahora les voy a ir comentando. Me preocupa que Mario Draghi retire los estímulos monetarios, porque vamos a ver cómo vamos nosotros a ir por el mundo, la economía, sin la respiración asistida que nos ha ido auxiliando a lo largo de estos años, y me preocupa que tenemos hándicaps en competitividad y productividad aquí en España y que no le prestamos ninguna atención. Me preocupa que cuando yo veo la evolución del PIB, y les pediría que ustedes se sitúen en el año 2008, que fue de 1.116.000 millones de euros, y llegamos al último año, que fue el año 2017, con 1.166.000 millones. Esto está en euros corrientes y quiere decir que nuestro PIB, tal y como pueden ver, apenas ha crecido. Si yo ahora tomara China en el año 2008 y viera China como está ahora, vería el crecimiento tan brutal de China. Aquí lo que hay es un estancamiento de la economía, porque si yo aquí aplico el deflactor correspondiente, voy a estar ahora por debajo de cómo estaba en el año 2008. ¿Qué problema tenemos nosotros aquí en España? Yo creo que tenemos un problema que es, primero, la industria. Atención a lo que acabo de comentar, porque puede ser que la industria, que tiene un peso del 16% sobre el PIB, incluyendo la energía, puede ser que haga un paso atrás según cómo vayan las cosas, con lo cual quiere decir es empleo de calidad, es economía robusta, es economía seria, pero en color azul está la industria y luego tenemos en color amarillito la construcción, últimamente un poquito de capa caída, a ver si se va recuperando algo, pero hemos hecho de España un país de servicios y un país de comercio. Me parece muy bien, pero claro, hay servicios y servicios, y una cosa son los servicios que tenemos aquí, que son los servicios de low cost en su gran mayoría, y otra cosa son los servicios que hay en Silicon Valley, que son servicios de alta cualidad, mientras que aquí estamos defendiendo el salario mínimo interprofesional con los 900 euros, en Silicon Valley no hay salario mínimo interprofesional, porque en Silicon Valley el que menos gana 100.000 dólares cada año, por tanto quiero decir que ahí no hay ningún problema. Pero entonces ¿a mí qué me preocupa? A mí me preocupa cuando yo viajo, cuando voy al aeropuerto del Prat, y ustedes deben decir, hombre, un gran aeropuerto y tal, sí, pero me produce ya unas ciertas arcadas, se lo digo de verdad y sinceramente y tal. ¿Y por qué te producen unas arcadas? Coño, porque es que me llega un ganado allí impresionante, ¿qué tal? Y entonces, este ganado, ¿cómo me viene? Me vienen compañías, oye, que esto es la democratización del viajar. Bueno, sí, la democratización del viajar, pero fíjense bien que ya la situación se está complicando cuando Air France, KLM, una compañía que cuando yo viajaba con Air France,
Tenías que ponerte el traje de los domingos e ir como Dios manda. Air France, que ahora es Air France KLM, ya no cubre la ruta París-Madrid, como ya no cubre la ruta París-Barcelona. En su lugar han puesto a la low cost, a John, para que haga esta ruta. Quiere decir que nosotros somos un país de low cost. Si tú quieres viajar un poco dignamente y que te vea alguien, tienes que irte con el Airbus 380 de Emirates. Es la única manera de destacar sobre el resto de la gente. Por tanto, muchas veces me dicen, ¿que vas a Madrid? Sí, vaig a Madrid. Però no anaves a Madrid? Sí, vaig a Madrid. Però què vas? No, és que a mi em surt més a compte anar per Dubái y anar cap a Madrid, ¿me ¿Por qué? Por un tema de eso. Bueno, aquí quiere decir que tenemos un problema y entonces, claro, el low cost, ¿qué significa? Que yo quiero un billete de 39 euros para ir a Budapest, pero los costes que van con este servicio y por este precio son costes low cost. Por tanto, esto lo hemos de entender. Nosotros, ¿qué problema tenemos? Además, tenemos un problema que ya es un primer aviso para la automatización y la robotización. En el año 2008, tal y como pueden ver, perdón, en el año 2007 teníamos un PIB de 1.080.000 millones de euros y ahora tenemos un PIB de 1.116.000 millones de euros. Pero yo ahora lo que voy a hacer es poner debajo no lo que es la EPA y, por tanto, la gente que trabaja de acuerdo con la EPA, porque ustedes saben cómo funciona lo de la gente que trabaja de acuerdo con la EPA. Te llaman por teléfono y te dicen, hola, mire, es el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de población activa, hombre, muy bien. Y es estamos viendo, usted ha trabajado en la última semana, es decir, la semana anterior a esta llamada. Bueno, mi padre tiene una pastelería, sí. Bueno, ¿y usted trabaja allí regularmente? Bueno, voy el domingo de 2 a 3 allí mi padre para ayudarle, pegarle una ayudita. ¿Y su padre le retribuye a usted? Bueno, me da 20 eurillos y tal. Muy bien, gracias. Apunta, otro activo ocupado. Bien, claro. Entonces a mí la EPA me genera como unas ciertas dudas. Entonces yo lo que siempre miro es realmente los tíos que trabajan, cuando digo tíos, tíos y tías, o sea, los que trabajan a 8 horas el día. Es decir, que para mí sería el patrón. Y aquí es cuando viene el empleo equivalente a tiempo completo. Y es aquí donde realmente tenemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que en el año 2007 trabajaban 19.812.000 y en el año 2017 trabajan 17.951.000. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que prácticamente han desaparecido 2 millones de puestos de trabajo, que estos 2 millones de puestos de trabajo han desaparecido, ni se les espera, ni van a llegar en ningún momento. Esto nos llevaría a otras consideraciones. Voy a ir abreviando porque yo lo que no quiero es darles la comida. Yo creía que era que solo hablaba yo, que yo empezaba a las 9 y que acabaría a las 2. Entonces había preparado aquí el material, pero bueno, entonces no, solo lo digo para que voy a hablar de 2 cosas. Hablo del paro y después hablo de las finanzas públicas y ya por mi parte acabaré. El tema del paro me preocupa. Estos son datos de Eurostat correspondientes al mes de agosto, que es la última estadística cerrada. Vean que estamos por detrás de Grecia con el 15,2% de paro, pero vean que estamos doblando lo que sería la tasa de la zona euro y vean que casi triplicamos la tasa de paro de la Unión Europea. Hay una cuestión que también creo que vale la pena destacar. Mientras que nosotros tenemos una tasa de paro realmente impresionante, en los Estados Unidos de Norteamérica hay una tasa de paro del 3,7%. Y hay países como en la República Checa, en donde la tasa de paro está en el 2,5 o en el 2,3% ahora en concreto. Por tanto, quiere decir que hay algo que estamos haciendo realmente muy mal. Bien, aquí hay más cosas, pero debido a la premura de tiempo, yo voy a acabar con lo que sería para mí algo que creo que es vital y que ustedes se han de concienciar. Permítanme que lo diga con un rictus de seriedad, porque cada vez estoy más convencido. He preguntado si estaba la ministra, porque hubiera sido interesante la ministra o el ministro que lo escucharan. Este país, que es España, y con él Cataluña, van a la quiebra. Esta es la triste realidad. No ver la realidad de lo que está ocurriendo va a hacer que nos hundamos en la miseria. Por eso quiero insistir en la gravedad de nuestras finanzas públicas.
Pero ahí todos somos responsables y todos somos culpables porque a los políticos no hay nadie que les haya parado los pies y que les haya dicho váyanse. Y aquí tenemos un problema muy grave. Primer problema muy grave que tenemos, de Montoro a la Montero. Acá lo que tenemos es una senda del gasto público que va increciendo de una manera brutal. Y que en un momento como el actual, que es un momento en el que empieza a sonar el ruido de crisis, encima el gasto público se convierte en dadivoso. Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. Y resulta que tal y como vemos aquí, como hay un fallo que yo ya sé que me lo provoca aquí lo pongo bien, vean la línea roja, que es la línea del gasto público, y cómo el gasto público no ha aflojado en ningún año con todos estos años de austeridad. Porque lo que sí se ha recortado es la sanidad pública. Lo que sí se ha recortado es educación. Y hago una breve mención. Esto depende de las comunidades autónomas. Y lo que no se ha recortado ha sido el gasto público de la administración, del funcionamiento, de los coches y de los helicópteros. Y entonces a nosotros, empresarios y ciudadanos, cada vez nos están apretando más por la línea azul, que es la línea de los impuestos. Y nosotros callamos y no decimos nada. Y estas mentes que están llevando las riendas del país en los últimos años han sido capaces desde 2008 hasta 2021 de gastar más de lo que ingresan en 807.000 millones de euros, el 80% del PIB. Y nosotros, bueno, yo no, y nosotros votamos a estas gentes que están arruinando al país. ¿Y esto a dónde me lleva? Esto me lleva a que nosotros nos encontremos ahora con que España es el país que tiene más déficit público y que cuando llegan las cuentas a Bruselas no se las creen. Porque además somos el único país que está dentro del protocolo de déficit excesivo. ¿Y esto nos lleva a qué? Nos lleva a que Mario Draghi nos tiene que ayudar, ya que la deuda pública, que en el año 2007 era de 384.000 millones, la deuda pública que computa efectos del protocolo de déficit excesivo, al día de hoy es de 1.163.000 millones. ¿Quién tiene que pagar la deuda pública? Nosotros. ¿Y cómo se va a pagar? Con más impuestos. ¿Y por qué hay tanta deuda? Porque los que gestionan no son responsables, son unos mentecatos. Y fíjense bien que cuando comparo yo la deuda pública con el PIB, me encuentro que llegaba al 35% en el año 2007 y ahora la deuda pública es en el 98, 99, 100% del PIB. ¿Esto es grave? Sí. Pero la deuda pública, la que computa efectos del protocolo de déficit excesivo, es una deuda maquillada. Pon esto, no pongas otro, consensuado por Bruselas. Me voy a la deuda pública de verdad, a lo que hay que pagar, al pasivo exigible de los balances de sus empresas, de mi empresa. Fíjense aquí, felicitando al rey de las finanzas públicas, aquí, el gran Montoro y tal. Fíjense bien en el personaje y en los personajes. Fíjense bien que en el año 2007 el total que nosotros teníamos de deuda, los pasivos en circulación de las administraciones públicas, eran de 509.000 millones de euros. Y vean que ahora tenemos 1.645.000 millones de euros. Pero vean que además las empresas públicas deben 40.000 millones de euros. España, todos nosotros, debemos 1.700.000 millones, el 143% del PIB. Esta es una situación indiscutible de que el país se aboca a la quiebra. Y nosotros no hacemos nada, y el gasto público en Irlanda es del 26% del PIB y aquí de más del 40%, y allí recaudan más impuestos sobre sociedades y más impuestos sobre la renta que en España, en proporción sobre el PIB. Y acá tenemos los presupuestos. Y ahora yo les hablo de los presupuestos de Montoro antes de los presupuestos de la Montero. Y aquí tenemos los presupuestos. Y yo voy a ser muy breve. Entre el año 2011, que los impuestos que pagábamos eran 212.000 millones, y el año 2018, que serán 273.000 millones, la diferencia es de 60.000 millones de euros, tal y como pueden ver. Muy bien, este es el incremento de impuestos. Ahora,
el incremento de cotizaciones sociales, que está más abajo, ha sido de 12.000 millones. Ahora me voy al año 2019, antes de los nuevos presupuestos que en Bruselas no saben si entra o no entra. Los impuestos van a ascender a 288.000 millones de euros, con lo cual respecto a 2018 el incremento de impuestos de Montoro era de 15.000 millones de euros. Se barajan ahora otros 10.000 millones de aumento, 25.000 millones de euros de aumento. Acá me voy al año 2019 y entre 2019 y 2011 habremos aumentado los impuestos en prácticamente 85.000 millones de euros si los 10.000 que están en curso acaban fraguando. Más cotizaciones sociales, se va a destopar las máximas y, por tanto, los que tienen más sueldo van a pagar más seguridad social, los de abajo van a pagar más seguridad social. ¿Y todo esto para qué? Para gastar, y para gastar, y para gastar. ¿Para gastar en qué? En inutilidades. ¿Y nosotros qué hacemos? Aguantamos, callamos, soportamos y votamos. ¡Bravo! Dicho todo esto, aquí hay un gasto muy importante, que es el de salud. Vivimos cada vez más años y, por tanto, quiere decir que hay que mantener la salud. Y tenemos un tema de pensiones, que también hemos de ser conscientes de que esto es lo que hay. Y, bueno, acabo ya para no... El sector financiero, esto no lo voy a comentar porque el sector financiero ha recibido un varapalo ayer brutal de narices, pero solo les voy a decir algo. Esto lo digo más que nada para nuestros gobernantes que no tienen ni puñetera idea de lo que es el mundo real y para que todos ustedes lo sepan. El año pasado la banca española perdió 3.900 millones de euros, la banca española, las entidades de depósito, el año pasado. Con lo cual este gravamen del impuesto a los beneficios de la banca, como pueden ver, el que lo maneja no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Pero es que este año solo la sentencia del Supremo representa 10.000 millones de euros para la banca, que no sé si estaban provisionados. Si no estaban provisionados, el tema va a ser tremendo. Bueno, me voy a la última diapositiva y así ya me ha alargado un poco, pero es que acá de esto... Me voy a la última diapositiva, presidente, y así de esta manera ya para que todo el mundo esté contento y luego puedan decir, vamos a hablar de fútbol, que desde luego yo le agradezco a Jaume Roures aquí, a Ramón Rovira, que nos distraigan con el fútbol. Lo único que a mí no le he podido pedir al amigo Roures era que por favor los horarios del Español sean un poco mejores, ¿no? Pero bueno, ya esto ya llegaremos. Pero acá... solo hay una cuestión con la que yo quiero acabar, que es el tema de Cataluña, pero aquí cuando me dijeron el amigo Robert, que estuvimos hablando, y me dijo, no, tens que enraonar també de Catalunya i tot això i tal, i jo digo, i ara què dic jo de Catalunya? Perquè aquí dius una cosa, te la foten per aquí, dius una altra, te la foten per aquí i tal. Miren, jo em limitaré només a posar aquesta diapositiva i veure que Catalunya representa l'any 2017 el que és la gran comunitat autònoma amb un 19,1% del producte interior brut d'Espanya. Per tant, estem per sobre de la Comunitat de Madrid, que és el rival, diguem, de tota la vida. Però aquest any anem a veure què és el que passarà, perquè aquest any ja es notarà una mica l'efecte de trasllau de seu. I aleshores potser ens trobarem amb que segurament Madrid li passarà al capdavant a Catalunya, en aquest cas, del que seria el PIB, i nosaltres tenim una gran fortalesa, que és molt important, que a més a la província de Tarragona queda, jo crec, molt patent, que és el teixit industrial. Per tant, vol dir que molt bé, i a més, aquí, a Tarragona, tenim també el que és una potència impressionant que ens dona aquest predomini amb les exportacions, que és tot el complex de la petroquímica i tot el que això comporta. Però, bueno, compte, ho dic perquè jo aquí demanaria el mateix exercici i jo demanaria als polítics catalans que, si us plau, que es deixin de punyetes, que deixin aquest sidral que han muntat y que, si os plau, que se dediquen a gobernar el país. Porque al final, y lo digo en castellano para que no haya ningún malentendido, si al final un país no funciona por culpa de los que lo gobiernan, hay la necesidad, y déjenme acabar, de dar un golpe de Estado. Y el golpe de Estado lo tiene que dar la sociedad civil, en este caso, porque los tanques ya han pasado a mejor vida. Y la sociedad civil tendrá que cuadrarse y tendrá que desalojar a los políticos de los escaños.
la sociedad civil nos tenemos que organizar. Los empresarios tienen un papel importante, los profesionales, los profesores, la gente de la calle, el barrendero, hasta el último, va a tener un peso muy importante. Porque si no, esta gente nos llevan a la ruïna. Ens porten a la ruïna, nos llevan a la ruïna. Bueno, yo con un mensaje positivo, dicho todo esto, querría decir simplemente, yo soy un tío muy optimista, ustedes me ven, y voy a aprovechar un poco para hablar de mi circunstancia personal para animarles, ustedes me ven aquí y deben decir, coño, este tío es trágico y tal. Yo he estado el lunes y el martes, como cada 2 semanas, he estado en el Hospital Vallebrón porque yo tengo un cáncer que me operaron en el mes de abril, que era fulminante, y de momento estoy en tiempo de prórroga, por tanto tengo la metástasis por el cuerpo y me paso cada 2 semanas, me paso 2 días enchufado en oncología en el Vallebrón. Por tanto, soy optimista, creía que no me comería los turrones, me voy a comer los turrones, creo que me los voy a comer, y el largo plazo para mí es las 9 de la noche de hoy, es decir, ya no hay nada más. Pero soy optimista y soy del Español y creo que no me voy a morir hasta que vea al Español ganar la Champions League. Por tanto, quiere decir que larga vida me espera, ¿eh? Bueno, ya está, por tanto, mensaje optimista y está, presidente. Me he alargado un poquitín. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Bien. Muchísimas gracias. Estamos encantados, como siempre, que usted nos habla y cada vez que le escuchamos, pues nos gusta muchísimo. Y además es muy valiente. Y además dice muchas cosas muy importantes de economía que, bueno, las divulga de tal manera que las podamos entender personas que no estamos habituados, algunos no estamos habituados en la terminología que utiliza. Muy bien, usted suele... si hay preguntas, por favor, si se las podemos llegar. La ventaja de esta hora es que normalmente ya... Es una ventaja, ¿no? Usted interviene en muchos medios de comunicación de muy distintas líneas editoriales. ¿Cómo consigue caer bien en todos? Bueno, porque yo soy amigo, presidente, soy amigo de todos. Y yo hablo de la clase política en general, pero yo tengo grandes amigos políticos con los que ceno y como en alguna ocasión y compartimos buenos momentos, pero yo con el tema político nunca jamás me he metido. O sea, el que esté gobernando, el que esté mandando sabe que va a ser objeto de crítica, pero que esto es impepinable. Yo con el presidente del gobierno tengo una buena relación a nivel personal y sin embargo me meto con él. Y con Pablo Iglesias tengo una buena relación a nivel personal y sin embargo me meto con él. Y con Pablo Casado tengo una buena relación a nivel personal y sin embargo me meteré con él. Es decir, que yo creo... ¿Mantenía una buena relación con Montoro? Con Montoro. No, Montoro no, porque Montoro es una persona que creo que no es una persona limpia, por tanto lo digo tal cual, ¿eh? Conmigo jugó muy sucio y como ha jugado muy sucio y me ha maltratado mucho, pues entonces yo solo hablaré mal de él. Pero bueno, de él como ministro, ¿eh? Luego en lo personal no sé realmente lo que hace ni nada, pero como ministro muy mal. Pero yo en general, digamos, me es igual y en el tema político ni entro ni salgo, ni el tema de independencia, no independencia, a mí me gustaría que se arreglaran las cosas. Hemos de pensar, yo veo Europa, el bloque unido, y por tanto creo que lo que hay que hacer es concentrarse en la economía. Pero respeto todas las opiniones porque tengo amigos muy independentistas y amigos que son todo lo contrario. Y, bueno, y sin embargo consigo que se reúnan a cenar y no discutir. Esto es importante porque antes no nos sentábamos. Pero bueno, y bien, y con todos son grandes periodistas, grandes profesionales en todas las cadenas, en todos los medios hay grandísimos profesionales. En términos económicos, recientemente, porque es un día damos un paso adelante y otro atrás en economía con el actual gobierno. La última noticia es que parece ser que no van a subir las cotizaciones en los autónomos, porque nos habían amenazado con esa subida. Pero esa parece que han echado atrás. Sin embargo, mantienen subidas que se van a generalizar en el impuesto sobre sociedades. ¿Qué opina usted de eso? Yo del impuesto sobre sociedades creo que este gobierno incluso es más tibio que el gobierno de Montoro, porque el gobierno de Montoro, mi sorpresa, y ahí yo lo dije, era que los empresarios no reaccionaran ante lo que fue un atraco a mano armada, cuando en el mes de octubre
aprobó con efectos retroactivos desde el 1 de enero, aprobó lo que era que el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades y exigió que las empresas pagaran mucho más. Y ese dinero, aquellos 4.000 millones de euros, fueron 4.000 millones de euros que salieron simplemente de la caja de las empresas y que se perdieron por las cloacas del Estado, tal cual, lo digo dentro de lo que sería el gasto público. Y ahí nadie dijo nada, la COE actuó con un cierto retraso para responder y tal, y yo creo que se había tenido que ser exigente y haber dicho y por qué y de qué manera y decirle que no. Entonces, este gobierno va por la misma línea. Este gobierno va por una línea, para mí, la de 2008, por tanto, quiere decir que no saben exactamente hacia dónde van. Van pegando palos de ciego, que la ley de presupuestos no va a tirar adelante desde mi punto de vista, porque todas las reformas que se quieren hacer en la ley de presupuestos no tienen encaje en la ley de presupuestos. Recuerden que las leyes de presupuestos llegaron años atrás al Tribunal Constitucional porque estaban regulando alguna materia que no era su competencia. De hecho, lo que se quiere hacer con la ley de presupuestos para 2019 es una reforma del sistema tributario, pero total en la ley de presupuestos. Para eso tiene que haber un cambio de legislación tributaria, por tanto, otra ley ordinaria. Y luego, por decreto ley, esto, cuidado, que tiene, digamos, unas consecuencias más o menos duras. Entonces, yo creo que van a pegar, quieren sangrar a las empresas, es decir, el capital es malo, los empresarios son malos y tal, vamos a dar protección social y quieren hacer algo, y yo se lo digo con todo el cariño del mundo, cosa que luego voy a negar, Pero claro, es que hay gente que dice, no, es que a mí me pagan solo una pensión de tanto, coño, que no hay derecho que me paguen la pensión de tanto y tal. Y yo le pregunto, Manolita, ¿y usted cuánto ha cotizado en su vida? Dice, yo nunca he cotizado. Manolita, no hay derecho de que le paguen una pensión de tanto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuidado ahora, que lo que estamos haciendo es mucho gasto público social, pero también la gente tiene que tener una referencia de lo que cueste este gasto público. Muy bien, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta más. Le estamos muy agradecidos. Gracias de todo corazón a la Fundación Gresol. Como dice usted, saludos cordiales y abrazos. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Por tanto, este sería el mensaje. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Muy bien. Gracias, pues presidente. Gracias a todos. Bravo. Gracias. Bravo, Gràcies de tot el corazón, Molt bé. Bueno, Aquesta ha estat la darrera intervenció amb el magnífic ponent professor Gai de Liébana. A continuació, les persones que es queden a dinar, que tots esteu convidats, passarem aquí al darrere, que és on hi ha les taules per dinar. Dir-vos també, els que marxéssiu abans d'hora o després, que per part de l'Ajuntament de la Selva del Camp tenim un obsequi per cada un de nosaltres per haver participat en aquesta jornada amb independència o a part dels obsequis que els donem als ponents i als moderadors. A tots moltes gràcies i esperem fins l'any que ve. Adéu-siau.